Buenas tardes, estimado auditorio. En esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de la importancia que tienen los medios de cultivo para la obtención de resultados confiables en los análisis microbiológicos, considerando desde su preparación hasta su aprobación para uso en dichos análisis. Bien, vamos a empezar por definir qué es un medio de cultivo. Existen múltiples definiciones, pero vamos a determinar de forma general que un medio de cultivo es aquella solución que contiene los nutrientes necesarios para recuperar, propagar, aislar e identificar microorganismos bajo sus condiciones favorables de temperatura y pH. Debido a su importancia y a la variabilidad de los resultados microbiológicos, el tema de los medios de cultivo juega un rol muy importante, junto a otros factores dentro de las buenas prácticas de manufactura de un laboratorio microbiológico. Es decir, desde que recibimos un medio de cultivo por parte de nuestros proveedores, se deben almacenar bajo ciertas condiciones para evitar que se contaminen y sobre todo asegurar su funcionalidad para cuando estos se requieran. Un medio de cultivo es la base para todos los análisis microbiológicos. Por lo tanto, todo referente a su calidad es crítico para el éxito de los resultados. Es también uno de los puntos clave que requieren gran atención en las inspecciones y auditorías, porque si los medios de cultivo no están apropiadamente preparados y controlados, los resultados de los análisis pueden ponerse en duda. Es por ello que durante algunas inspecciones o auditorías, por ejemplo en buenas prácticas de laboratorio, son un punto importante a revisar para asegurar que los análisis que estamos realizando pues son de calidad y los resultados que obtenemos son confiables. Una de las normativas que nos dice ciertos puntos que debemos de cuidar durante la preparación, almacenamiento y manejo de los medios de cultivos es la ISO 11-133-2014, la cual es para el control de calidad de los medios de cultivo. Bien, ahora, el desarrollo adecuado de los microorganismos en un medio de cultivo se ve afectado por una serie de factores de gran importancia y que en algunos casos son completamente ajenos al propio medio. Por ejemplo, la disponibilidad de nutrientes adecuados, la consistencia adecuada del medio, eh, si hay o no presencia de oxígeno, que haya condiciones adecuadas de humedad, la luz ambiental también nos puede afectar. Otro factor importante es el pH, la temperatura y bueno, sobre todo la esterilidad del medio. Vamos a hablar del primer punto que son la disponibilidad de nutrientes adecuados. Bien, un medio de cultivo adecuado debe de contener como mínimo carbono, nitrógeno, azufre, fósforo y sales inorgánicas, el famoso CHOMS. En muchos casos será necesarias adicionar ciertas vitaminas y otras sustancias inductoras del crecimiento. Todas estas sustancias se suministran originalmente en forma de infusiones de carne, extractos de carne o extractos de levadura. Actualmente la forma más extendida de aportar estas sustancias a los medios de cultivo es utilizar peptona, que además representa una fuente fácilmente asequible de nitrógeno y carbono. Un ejemplo de peptona que se utiliza a nivel industrial es el high soy. En la actualidad hay una gran variedad de peptonas de origen animal y bueno, también está tomando mucha importancia el uso de peptonas de origen vegetal, dado que algunas certificaciones o entidades limitan el uso de materias primas de origen animal. El segundo punto es la consistencia adecuada del medio. Partiendo de un medio líquido, por ejemplo, podemos modificar su consistencia, añadiendo productos como la albúmina, la gelatina o agar, con lo que estaríamos obteniendo medios de cultivo en estado semisólido o sólido. Es una opción que podemos adoptar cuando pues no tenemos un medio que tenga adicionado agar y requiramos utilizar un medio sólido. Bueno, actualmente los medios de cultivo son de uso universal, por eso su versatilidad y comodidad. Pero también hay gran cantidad de medios de cultivo líquidos cuyo uso está ampliamente extendido en los laboratorios. Esto depende mucho del giro del laboratorio, puede utilizar medios líquidos, semisólidos o sólidos. Eso depende de los análisis y técnicas que se ejecuten en cada uno de ellos.
El tercer punto es la presencia o ausencia de oxígeno. La mayoría de las bacterias pueden crecer en una atmósfera con oxígeno. Algunas pueden obtener el oxígeno directamente de varios sustratos. Los microorganismos anaerobios estrictos solo se desarrollan adecuadamente en una atmósfera sin oxígeno ambiental. ¿Cómo logramos esta parte? Bien, para generar anaerobiosis podemos utilizar incubadoras de CO2 que se encuentran pues ampliamente disponibles en el mercado. Sin embargo, no todos los laboratorios tienen estos recursos económicos para adquirir pues equipos de esta índole. Para cuando no tenemos recursos económicos para adquirir incubadoras de CO2, podemos utilizar las jarras de anaerobiosis, que son muy prácticas y pues muy baratas, las cuales utilizan un agente que desplaza al oxígeno y por lo regular tienen un indicador que nos ayuda a verificar si nuestro proceso de incubación se llevó a cabo en ausencia de oxígeno, por ejemplo las gas pack, que pues son unas bolsitas que desplazan el oxígeno, se colocan dentro de una bolsita junto con las placas que queremos incubar en anaerobiosis y traen una pastilla que vira a cierto color cuando el proceso de incubación de anaerobiosis no se lleva a cabo con éxito. Las condiciones de humedad son otro tema muy importante. Es importante un nivel mínimo de humedad, tanto en el medio como en la atmósfera. Es imprescindible para un buen desarrollo de los microorganismos en los cultivos. La humedad juega un papel importante en algunas ocasiones cuando el medio ya se encuentra deshidratándose, las placas con medio de cultivo llegan a verse como con estrías o resecas, lo cual repercute en la recuperación de los microorganismos y nos puede llevar a tener bajos rendimientos, por ejemplo, en una determinación de unidades formadoras de colonia o en el crecimiento de algún microorganismo que se requiera aislar, pues nos pueden generar contratiempos por no tener un mínimo adecuado de humedad. Es por ello que es un tema muy importante. En el día a día es importante sacar solo el número de placas de medio de cultivo del refrigerador, solamente las que vamos a ocupar para dejarlas a temperar antes de utilizarlas en las técnicas microbiológicas y no dejar placas con medio de cultivo a temperatura ambiente por mucho tiempo. Hay que prever el mantenimiento de las condiciones mínimas en las que tenemos nuestras incubadoras para que funcionen de manera adecuada y bueno, cuando sea necesario pues mantengan la humedad que nosotros requerimos para el crecimiento de los cultivos y evitar así que se deshidrate el medio en exceso. Es muy importante que respetemos los tiempos y temperaturas de incubación de cada metodología o de cada microorganismo que nosotros deseemos recuperar, incubar o pues reproducir. Otro tema muy importante en el día a día es dispensar el volumen adecuado de las placas Petri. Se recomienda más o menos que el volumen a dispensar sea entre 15 o 20 mililitros por placa. Bueno, es muy difícil controlar este volumen. Sin embargo, pues sí, es importante no dejar una capa muy delgada de este medio de cultivo, ya que si la cantidad de medio de cultivo es muy poca y en la placa la capa de medio es muy delgada, cuando nosotros incubemos las placas en las incubadoras, pues la deshidratación va a ser muy rápida y bueno, puede ser que pues el microorganismo no se desarrolle adecuadamente. Otro factor es la luz ambiental. Algunos microorganismos crecen mucho mejor en la oscuridad, por ejemplo los hongos filamentosos. Sin embargo, es necesario mantener los medios de cultivo protegidos de la luz, tanto deshidratados como preparados. Es por ello que la mayoría de los medios de cultivo que se venden para preparar los recibimos en frascos opacos, esto con la finalidad de protegerlos de la luz. En el caso de las placas que compramos ya preparadas, adicionalmente a su empaque plástico vienen envueltas o dentro de una caja de cartón para evitar de igual forma que sean expuestas a la luz y bueno, evitar ahí algún tema de contaminación o favorecer al crecimiento de algún microorganismo. ¿Okay? También hay una normativa que nos dice que debemos de mantener las placas ya preparadas en condiciones de refrigeración más o menos entre 0 y 4 grados.
Es la norma oficial mexicana 110 SSA1 de 1994. Bien, cuando nosotros refrigeramos las placas dentro del refrigerador, pues por lo regular se hace en obscuridad, condiciones de obscuridad, que cuando sacamos las placas al abrir la puerta del refrigerador, pues se prende ahí una luz que traen los equipos para que podamos ver qué vamos a tomar. Sin embargo, una vez cerrada la puerta, las condiciones de obscuridad o de luz vuelven a las condiciones que se requieren. Uno de los factores más importantes es el pH. En este caso, la concentración de iones hidrógeno es muy importante para el crecimiento de cada microorganismo. La mayoría de ellos se desarrollan mejor en medios con un pH neutro, aunque los hay que requieren medios más o menos ácidos. No se debe olvidar que la presencia de ácidos o bases en cantidades que no impiden el crecimiento bacteriano pueden, sin embargo, inhibirlo o incluso alterar sus procesos metabológicos o metabólicos normales, por así decirlo. Entonces, en la actualidad los microorganismos pueden crecer en una gran variedad de pHs, en un gran rango, pero siempre vamos a buscar proporcionar el pH óptimo de nuestros microorganismos. Es por ello que es importante conocer o evaluar el pH en el que mejor crecen. Si no conocemos el pH óptimo, podemos realizar varias pruebas en el laboratorio para ver cuál es el pH que al microorganismo le favorece más para su crecimiento. Otro factor es la temperatura. Así como el pH juega un papel importante, sucede algo similar con la temperatura. Un microorganismo puede crecer en un rango de temperatura. Por ejemplo, los hipertermófilos pueden crecer entre un rango de 80 a 113 grados centígrados, pero la óptima de crecimiento es 90 grados centígrados. Es decir, que si nosotros incubamos un microorganismo hipertermófilo a 80 grados, sí va a crecer, pero tal vez el tiempo que tarda en crecer va a ser más prolongado, es decir, va a crecer más lento en comparación si a este microorganismo lo incubamos a su temperatura óptima, que serían 90 grados centígrados. Si comparamos tal vez ambas temperaturas de crecimiento, el microorganismo pueda crecer más rápido en la temperatura de 90 grados. ¿Por qué? Porque es su temperatura óptima y la temperatura a la que este microorganismo se ve más favorecido para su desarrollo. Entonces, de igual forma, si no conocemos la temperatura óptima de nuestros microorganismos, podemos hacer unas evaluaciones en el laboratorio, retarlos a diferentes temperaturas para ver cuál es la que más le favorece y bueno, también adecuarla a nuestros requerimientos. Y el más importante de todos los factores que debemos cuidar en los medios de cultivo para su análisis, para su uso en los análisis microbiológicos, es la esterilidad del medio. Todos los medios de cultivo deben de estar perfectamente estériles. Se debe de evitar la aparición de formas de vida, es decir, alguna contaminación o que algún microorganismo pudiera estar presente en ellos, que pudieran alterar, enmascarar o incluso impedir el crecimiento microbiano eh, de nuestra bacteria en cuestión o de nuestro microbio de interés. Es por ello que eh, por lo regular en la preparación de los medios de cultivo se realiza una prueba de esterilidad. Esta prueba de esterilidad consiste en incubar el 5% de un lote de medio de cultivo que previamente preparamos. Se debe de incubar a 35 grados más 1 grado por 24 y 48 horas para el caso de mesófilos aerobios y a 25 grados más 1 grado centígrado durante 3 a 5 días para evaluar levaduras y mos, dependiendo del tipo de medio de cultivo. Y bueno, posteriormente a este tiempo de incubación o a estas condiciones de incubación se observa si los medios de cultivo presentan algún signo de contaminación. En caso de que se observe en este 5% alguna contaminación de las placas, se tiene que descartar todo el lote preparado. Es forzosamente que cada lote que nosotros preparamos en el laboratorio cumpla con la prueba de esterilidad para que pueda ser aprobado
para su uso en los análisis microbiológicos. Bueno, básicamente esos son los factores más importantes que debemos de cuidar durante la preparación de un medio de cultivo para asegurar que nuestros análisis microbiológicos sean confiables y sobre todo que nuestras pruebas sean exitosas y podamos asegurar que nuestros resultados son de calidad.